te parece bien, vamos a seguir con un pequeño juego que tenemos preparado para aquellos que nos estén viendo, en el que vamos a poner sobre la mesa varios mitos acerca del mundo de los residuos. Son mitos que seguramente habréis escuchado, otros muchos quizás que nos estéis viendo los creéis o los pensáis y vamos a intentar o desmentirlos o efectivamente confirmarlos. Vamos a ver si esto es así o no. Y para ello tenemos por aquí una pequeña pantallita que vais a empezar a ver a partir de ahora y tenemos sobre la mesa tres mitos, ¿no? Si te parece, vamos a empezar de izquierda a derecha y vamos a hacer una pequeña introducción. Y es que sí que existe una confusión social acerca del término, perdón, de reciclar, que se suele asociar a lo que realmente es separar en origen, ¿no? Antes de entrar en materia y de explicar estos mitos, ¿podrías explicarle a alguien que no esté viendo, que no tenga ningún tipo de formación, cuál es la diferencia realmente entre separar en origen o reciclar? ¿Son lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué diferencias hay? Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta porque es una de las confusiones que más se dan, ¿no? Se conoce social o popularmente el reciclaje, el hecho de separar los residuos y depositarlos en el contenedor correspondiente o llevarlo a la instalación concreta, ¿no? Como pueda ser un punto limpio. Pero eso no es el reciclaje, ¿vale? Eso es separar. Lo que hacemos los ciudadanos, la responsabilidad que tenemos es la separación de esos residuos y depositarlos en el lugar correspondiente. Pero el reciclaje lo desempeñan las empresas recicladoras, generalmente a nivel industrial, que son quienes transforman esos residuos de nuevo en materia prima aprovechable para incorporarlas de nuevo al ciclo productivo, ¿no? Pero bueno, coloquialmente se entiende como reciclar el hecho de separar los residuos, pero tenemos que saber que realmente, o si nos ponemos técnicamente hablando, eso es separación en origen. Muy bien. Y ahora que ya tenemos un poquito más claro, gracias a tu gran explicación, la diferencia y qué es realmente separar los residuos, podríamos decir que esto es un mito o un hecho. Es decir, separar los residuos es algo difícil y prácticamente imposible, ¿sí o no? ¿Cuál sería tu respuesta rápida? Es un mito. Es un mito. Muy bien. Y ahora, profundizando un poquito más, ¿por qué realmente se trata de un mito y esto no es así, ¿no? Pues porque separar los residuos realmente no es complicado. Sí que es cierto que se necesitan unas nociones básicas, ¿no? Unos conceptos básicos, que son, por ejemplo, los que yo aporto en Todos Somos Reciclaje, pero no es complicado. Nadie nace sabiendo. Es decir, hay gente que puede no conocerlo. La buena noticia es que, por ejemplo, en España cada vez se enseña antes, a través de la educación ambiental, campañas de concienciación, se va enseñando y formando antes, ¿no?, a separar los residuos de manera correcta. Fíjate incluso que muchas veces incluso son los niños quienes enseñan a los padres cómo se separan ciertos residuos, ¿no? Esto es curioso porque me lo han comentado bastantes personas que se dedican a la educación y aunque los niños es súper importante trabajarlo a edades tempranas, no quiere decir que a las personas adultas no le haga falta formación e información, sino todo lo contrario, sino que hace falta. Muy bien, es súper interesante lo que acabas de decir, cómo las personas adultas podemos aprender de los comportamientos innatos de la gente pequeña, de nuestros niños, de nuestros más peques, en casa, ¿no? Es decir, si yo no tengo el hábito de separar los residuos correctamente, ni me preocupo, y sin embargo viene mi peque a casa y me dice, papá, mamá, es que en el cole me dicen que esto es así. Obviamente el peque no sabe por qué esto es así, pero lo sabrá si se familiariza cuanto antes con eso. Por eso nosotros desde Bioma apostamos por una educación ambiental lo más temprana posible, adaptándola a los estímulos pertenecientes a cada edad. Pero el proceso, que es un proceso, tiene que empezar cuanto antes. Y yo creo que coincidirás conmigo y lo veremos después, en cómo se puede y veremos cómo se puede implementar este tipo de educación ambiental aplicada a los residuos en los colegios y escuelas públicas, ¿no? No sé si quieres Sí, estoy de añadir, acuerdo contigo, estoy de acuerdo no, contigo. no sé si quieres añadir algo más acerca del tema de que esto es algo, el separar los residuos es algo realmente complicado, si no, pasamos al siguiente mito o hecho.
A ver, por lo general no es complicado. Lo que pasa que sí que es verdad que hay ciertos flujos de residuos que entrañan más dudas que otros, ¿no? Por ejemplo, el contenedor azul de papel y cartón, pues muchas veces la gente entiende que ahí va papel y cartón, independientemente que sea una revista, que sea una caja de zapatos, una caja de galletas o un libro. Sin embargo, hay otros contenedores que entrañan más dudas, como por ejemplo el contenedor amarillo, que recoge diferentes tipos de envases de diferentes materiales, como son envases de plástico, envases metálicos, envases tipo brick y envases de madera. Y muchas veces o mucha gente confunde este contenedor con el contenedor de plásticos, como si ahí se tirase cualquier tipo de producto de plástico, independientemente de que sea un envase o no. Pero es solamente un contenedor para envases de diferentes materiales, como para envases, o al igual pasa con el contenedor verde de vidrio, no es solamente para envases de vidrio. Cualquier cosa que no sea un envase de vidrio, llámese un plato, una taza de porcelana, una bombilla, un espejo, no va en ese contenedor. Entonces, no es complicado, pero sí que hay que tener una serie de conceptos básicos aprendidos y con eso pues se puede funcionar y separar perfectamente. Coincido plenamente, sin duda. Entonces, si quieres, vamos a avanzar un poquito. Tachamos, como hemos dicho, esto se trata de un mito. Y vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con la mentalidad a la hora de cómo los residuos que generamos llegan a las plantas de tratamiento, separación y posteriormente de reciclaje. Y hay gente que cree que todo va en el mismo camión, con lo cual si va en el mismo camión va a ir al mismo sitio y va a acabar juntándose todo y el proceso anterior no va a servir de nada. ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, esto se trata de un mito, sin duda. Sin duda, ¿no? Sí. Tajantemente. Pues totalmente. Ya lo ponemos. Y ahora si quieres explicar un poquito más. Sí, de hecho, este es uno de los mitos más habituales, ¿no? El creer que, o el pensar que el esfuerzo de separar los residuos no sirve porque luego el camión lo mezcla todo y si no lo mezcla el camión todo, luego en la planta de tratamiento se mezcla todo y da igual la separación que tú hagas, ¿no? Esto, por norma general, no es así. Por norma general, cada flujo de residuos, cada contenedor va a una instalación concreta o aunque sea solamente una instalación, tiene diferentes líneas de tratamiento y en cada una de las líneas se trata un flujo de residuos diferente. Ahora bien, si ves a un camión recogiendo dos flujos de residuos distintos, por ejemplo, el contenedor de restos, que es el gris o de color verde, y por otro lado, a la vez, el amarillo, por lo general es porque tiene dos compartimentos, el propio camión. En uno mete los residuos del contenedor amarillo o el que sea, y en otro residuos de otro contenedor. Sí que se pueden dar casos que haya algún tipo de infracción y de hecho hay grabaciones y demás de casos que se han visto que se han mezclado residuos de manera inapropiada. Y obviamente si alguien presencia eso, que lo ponga en conocimiento de las autoridades y que se investigue todo lo posible porque seguramente están infringiendo los contratos o los convenios de recogida de residuos y demás. Pero por lo general se trata de un mito y cada residuo llega a una instalación concreta donde se trata de manera adecuada y no se van mezclando flujos. Qué bueno, y seguramente hablo desde el conocimiento, desde el desconocimiento, por supuesto, en caso de que se produzca algo así, o opción uno es algo no deliberado, accidental y meramente anecdótico, o como muy bien dices, si presencias un acto de ese, denúncialo, ponlo en conocimiento de las autoridades y que se tomen medidas y cartas en el asunto, sin duda. Y para concluir con este pequeño juego que os traemos, que espero que os guste y sobre todo os acerque el mundo de la gestión de residuos, que creo que en los últimos años, esto lo puede decir Javier mejor que nadie, ha aumentado en popularidad a nivel social conforme todo el tema de la educación ambiental, porque cada vez hay más implicación, cada vez vemos más noticias relacionadas, que falta mucho trabajo por hacer, es decir, no pensemos que porque se haya hecho una pequeña evolución ya estamos en la cúspide, falta muchísimo trabajo, pero bueno, para concluir con estos pequeños mitos, vamos a ver, una vez
ya se ha concluido el proceso de reciclaje y damos forma, le damos una nueva vida a esos materiales en forma de un nuevo producto, hay mucha gente que acude a los supermercados y simplemente por el hecho de ver un producto con la etiqueta de hecho a partir de o con trazas de materiales reciclados, tiene una connotación negativa, ¿no? Piensa que por eso tienen peor calidad que su homólogo tradicional. ¿Qué le podrías decir? ¿Ese es tu mito? ¿Puede ser cierto en algunos casos? ¿Qué opinas? Por lo general es un mito. Por lo general es un mito y ahora después os puedo explicar por qué. Mito, Pues ¿no? ya, sí, ya lo tenemos ahí puesto. Ahora explicamos el por qué así brevemente. Sí, hay que cambiar el chip, ¿no? Hay que cambiar la mentalidad un poco y quitarse esa connotación negativa de que algo que contiene material reciclado va a ser de peor calidad que un producto que contenga material virgen. Esto no es así. De hecho, el 75% del aluminio que se utiliza hoy día en el planeta se fabricó, se extrajo de los recursos naturales hace 100 años y se sigue utilizando hoy día. El 75%, ¿eh? Es decir, que puedes tener en casa un producto de aluminio, mañana te puedes comprar una lata de bebida con aluminio que se extrajo de la tierra hace 100 años y ha sido reciclado sucesivas veces y no tiene peor calidad. De hecho, el automóvil, los coches, ¿no? Que es el máximo símbolo de nuestra civilización, pues pueden contener perfectamente un 60% del peso del vehículo en material reciclado y todo el mundo los acepta. De hecho, mucha gente puede que ni sepa que se trata de material reciclado y lo estás utilizando sin más. Y además, cada vez se utilizan más productos reciclados, que contienen material reciclado, ya no solo por normativa, sino porque al final es más eficiente y genera beneficios ambientales, sociales y también económicos. Y eso se puede ver. Cada vez es más habitual ver productos fabricados con material reciclado, desde prendas de ropa a productos de todo tipo. Totalmente, y al final las empresas son y buscan minimizar los costes, ¿no? Y como bien dices, la connotación negativa viene una vez que conocemos que está hecho de materiales reciclados, ¿no? A partir de materiales reciclados o con trazas de, que no tiene que ser completamente. Pero si no lo supiéramos, estoy seguro que el 90 y tantos por ciento de la población no se daría cuenta. Es decir, a ti te ponen un producto y te dicen, ¿está hecho sí o no a partir de materiales reciclados? Salvo contadas excepciones, eres incapaz a simple vista y con un uso cotidiano y normal de detectar si es o no. Y muchas veces la connotación negativa viene pues ya por la propia publicidad o marketing que te incluye la palabra de hecho a partir de materiales reciclados, ¿no? Y yo creo que al Claro, fin y y si al no, cabo es algo... pregúntale... Dime, No, dime, perdona perdón. que te interrumpo. No, No, que no, dime, pregúntale si faltaría no más. a una persona que se compre un coche, ¿no? Tú pregúntale, oye, ¿esto tiene material reciclado o no? Seguramente tenga muchas piezas de material reciclado y ni lo sepa. O si lo sabe, no se va a dar cuenta de que eso es así. Muchas veces utilizas algo que está fabricado a partir de algo reciclado y ni lo sabes, porque visualmente tampoco tiene por qué ser diferente. La tecnología ha avanzado mucho y cada vez las calidades son mejores y las capacidades técnicas de esos materiales también. O sea que no hay ningún... se cumpla todas las normativas técnicas y demás, no hay problema. Sin duda, y aparte ha venido para quedarse, como bien has dicho, es algo que vamos a tener que acostumbrarnos y debe ser el camino a seguir, porque darle la segunda vida a algo que era un residuo, para, bajo mi punto de vista, es evolucionar y no lo contrario, ¿no? Como mucha gente lo piensa.